gustaría conocer más. Bienvenidos, gente desde Mérida, desde Guadalajara, varios de México, varios también me veo conectados aquí desde otros países. Entonces, este año va a ser de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento dentro de la parte de la salud y hoy no va a ser la excepción con uno de nuestros invitados que ya se está volviendo uno que no puede faltarnos por todo el conocimiento que nos está dando. Entonces, no quiero quitar mucho del tiempo. Bienvenidos de nuevo a todos los que se están conectando por primera vez y que sepan que somos una compañía global que tiene algo en mente de ser la compañía número uno en nutrición basado en pruebas. Y para esto estamos dando muchas clases de salud para que la gente pueda aprender acerca de por qué es necesario empezar a cuidarnos, empezar a prevenir antes de lamentar. Y para esto, hoy vamos a tener, les digo, un doctor muy querido para todos nosotros desde Perú. Es médico cirujano general con 12 años de experiencia médica, ha trabajado en el primer nivel de atención para el Ministerio de la Salud, ya en Perú, siendo parte del equipo de epidemiología en la selva de Perú y también del equipo de promoción de la salud. Actualmente trabaja en un hospital de mayor complejidad del Seguro Social, es el que nos va a dar el tema el día de hoy. Ahorita les va a platicar de qué vamos a conocer. Pongan mucha atención, libreta y pluma a la mano y ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso virtual, con muchos aplausos ahí en imágenes, al doctor José Vélez desde Perú. Doctor, cámaras y micrófonos son todas suyas. Gracias por el tiempo que nos está dando. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, Latinoamérica. Siempre voy a saludar así. Gracias, Alex, por tu presentación. Gracias a todos por conectarse en esta oportunidad. Y sí, todos los años, al menos con Ticino, va a ser un año de aprendizaje. Y es muy importante y es muy bonito. Porque justo a mí me tocó, gracias, saludos a todos a nivel de Latinoamérica. Es un tema muy bonito para mí, el que voy a dar, muy complicado también. Yo recuerdo que cuando estuve en la universidad, para mí era el curso más tedioso para mí. Sin embargo, hoy por hoy, pues es algo muy interesante saber acerca de nuestro sistema inmune. Voy a compartirles las láminas al respecto. Un ratito. Ok, ¿me confirman, Alex, si se ve de forma global, completa? Sí, perfecto. Bien. Bien, entonces les comento que para mí es hasta ahora un tema muy complejo, muy difícil también de entenderlo, pero muy bonito de conocer. Yo recuerdo que en la universidad un poquito padecía con esto, madrugada más de lo que de repente hoy lo puedo hacer en el tema de la atención en emergencia. Sin embargo, es importante saber qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? ¿A quién no le gustaría saber qué pasa en nuestro cuerpo? Colócame por ahí un 3 en el chat. ¿Quién quisiera saber qué es lo que pasa con tu cuerpo por dentro? ¿Cómo se defiende? ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa algo extraño en tu cuerpo? Bien. Entonces vamos a hablar del sistema inmunológico. Y para hablar del sistema inmunológico, directamente vamos a relacionarlo mucho con este tema de policías y ladrones. Yo lo relaciono mucho con esto, ¿no? Por el hecho de que un agente extraño para nuestra sociedad, ¿no? Es alguien que tiene ciertos comportamientos extraños, dicho sea de paso, y nuestros policías o nuestros agentes de seguridad o como se llamen en los diferentes países son los que intervienen en este caso, son los que detectan, son los que en su momento pues eh, ven el comportamiento extraño de ciertos individuos y tienen que capturarlos, identificarlos y poder mostrarlos a tanto la parte, digamos, policial como también a la parte social, ¿no? Porque es importante también reconocer un agente extraño, ¿no? Al igual que estas personas, digamos, extrañas, a nivel de nuestro cuerpo también es importante reconocer ello, porque si no, imagínense, estuviéramos llenos de puros patógenos, de puras enfermedades, no supiéramos cómo defendernos, y eso es importante, justamente una de las funciones principales. Y el sistema inmunológico justamente es eso, ¿no? Ese mecanismo de defensa de nuestro organismo para poder
eliminar, ¿no? Reconocer en primer lugar, reconocer agentes extraños y poder eliminarlos, ¿no? Entonces, de manera global, ¿no? De manera general, para mencionarles todo esto, es que el sistema inmunológico va a cumplir importantes funciones, ¿no? Como trabajo en conjunto, ¿no? Con el resto de células, reconocimiento de agentes extraños, que ya les he mencionado, respuesta coordinada, ¿no? Y memoria inmunológica, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante de que ciertos organismos cuando ingresan a nuestro cuerpo puedan detenerse para evitar siguientes repeticiones de alguna enfermedad, ¿no? Y ante esto, ¿qué es lo que pasa con el sistema inmunológico, ¿no? Un agente extraño, un antígeno, en este caso, ingresa a nuestro cuerpo, como le digo, se reconoce por el sistema inmunitario y genera cierta, ¿no? Cascada de respuestas, llámese células que se agregan, llámese sustancias que se agregan para poder eliminar justamente esta amenaza. Vamos a explicarlo poco a poco. Entonces, desde el tiempo de evolución a nivel natural, digamos así, de forma celular, todo esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los mecanismos de defensa aparecieron en organismos unicelulares como las bacterias, que desarrollaron cierto tipo de sistemas como el CRISPR. ¿Qué es eso, no? Es un sistema, digamos que hoy se utiliza en otros países inclusive para el tema de mutaciones de la célula o de la parte del ADN y genética, ¿no? O sea, quiere decir que hace mucho tiempo, la evolución hizo cambiar las células, hizo cambiar los gérmenes, patógenos y demás, para que puedan adaptarse a un medio ambiente nuevo, ¿no? Cada vez cambiaba los ambientes, hace mucho tiempo atrás, frío, calor, temperaturas súper altas, temperaturas súper bajas. Entonces, por eso es que cambiaba, ¿no? Todo este tema de ese mecanismo. Y hablamos del tema del concepto en sí de inmunología, pues se hablaba que en tiempo hay dos conceptos muy bonitos que justamente revisando me topé con esto, y uno de ellos, por ejemplo, decían que en la época romana se decía de una palabra que se llamaba inmunitas. Esta inmunitas que decía in de negación, inmunitas de impuestos, o sea que en ese tiempo pues se evadía, ¿no? Digamos, los impuestos en algunas personas, ¿no? Eran ellos los inmunitas. Con el tiempo, ya el padre de la inmunología, Edward Jenner, ¿no? Que ven ahí con un niñito, no hablaba del tema de inmunología al inicio, sino hablaba del tema de vacunas, el tema de prevención, ¿no? Él desarrolló la primera vacuna, ¿no? Eh, entonces, de la viruela, ¿no? Y justamente esa es una de las enfermedades que hoy por hoy pues ya no tenemos a nivel mundial. Posteriormente, casi en los años 1980, 1980 y tanto, ¿no? En 1980 prácticamente, Luis Pasteur, como ven al lado derecho, que es el que desarrolló el tema el tema de las vacunas, el tema de los antibióticos en sí, ya relaciona esta palabra a inmuner, ¿no? Que significa interior, inmunera de munición, trinchera, armamento, quiere decir la defensa desde el interior de nuestro cuerpo. Bien, conceptos muy bonitos, ¿ah? De verdad. Y desde ahí ya parto con con lo que todos quieren saber, ¿no? Justamente. Y, y es dable que en nuestro ambiente siempre encontremos microorganismos, agentes extraños, patógenos, que tengan la capacidad de invadir nuestro cuerpo y causar enfermedades. No es que los gérmenes, los hongos, virus, bacterias o parásitos hayan sido, digamos, formados durante todo ese tiempo que ya les he mencionado para poder atacarnos, ¿no? No es que digamos, vengan con sus lanzas a directamente atacarnos, sino que estos patógenos encuentran, digamos, en nuestro cuerpo cierto tipo de condiciones como temperatura, humedad o falta de algunos nutrientes, ¿no? O falta, digamos, de una alimentación adecuada, se depositan en diferentes órganos de nuestro cuerpo y empiezan a causar daño. Bien, o sea,
No es el hecho de que estén porque los patógenos los encontramos en el medio ambiente. No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, en la ventana o un espacio pequeño entrar un rayo de luz y un montón de puntitos, ¿no? En esos millones de puntitos hay un millón de gérmenes. Ya, entonces eso los podemos absorber y adquirir una enfermedad, sí, pero sin embargo, si nuestro cuerpo se mantiene con una buena, digamos, eh, inmunidad, no se genera una enfermedad. O sea, si no está apto para que el germen ingrese y pueda desarrollarse, estamos bien. Entonces tenemos diferentes tipos de patógenos, en este caso los virus, los hongos, las bacterias y los parásitos, los cuales tienen, digamos, cierto tipo de mecanismos y características para infectar al cuerpo. ¿Bien? ¿Cómo es que la célula en sí lo reconoce, ¿no? Para que lo reconozca en primera instancia, y tomándome nuevamente el ejemplo del policías y ladrones, eh, la célula tiene como una especie de receptores, en este caso los policías como los grilletes, ¿no? Para poder capturar en este caso a los patógenos, a los agentes extraños y poder identificarlos. Esos receptores se llaman PRR y detectan justamente moléculas que tienen que ver mucho con los agentes extraños. En este caso los vamos a ver, que son los microorganismos o los patrones. Reconoce ahí patrones, ¿no? En su PRR, reconocen patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, ¿no? ¿Por qué la importancia de esos patrones o PAMs? Porque nos va a ayudar a determinar a través de nuestras células, eso va a determinar hacia qué ataca, hacia algo extraño o hacia algo, o de repente sucede alguna situación propia, dañina en nuestro cuerpo que tiene que empezar a defender por otro tipo de mecanismos. Y les digo esto porque suele pasar ciertas enfermedades que hay en las cuales el cuerpo se puede autoatacar, ¿no? Entonces, es importante que la célula reconozca agentes extraños y reconozca justamente sustancias inducidas por cierto tipo de situaciones particulares, como en este caso son lesiones como traumatismos, infecciones y lesiones o quemaduras que pueden ser propias, ¿no? Hay clasificación, una clasificación de la inmunidad innata y otro es de tipo adquirida. La innata básicamente es la recepción o es la identificación de estos patógenos, ¿no? De manera inmediata por células que están en todo nuestro cuerpo, ¿no? Por microcélulas que están en nuestro cuerpo, las cuales identifican justamente estos patógenos y luego los transforma, ¿no? O luego los lleva, digamos así, a otras células más especializadas para poder tener memoria, ya que esta primera inmunidad innata no tiene memoria, o sea, reconoce el germen, ataca, si es posible, lo elimina y listo, se acabó. Pero si hay gérmenes en particulares o patógenos en particulares que tienen que ser identificados en el tiempo, ya los transforma, y eso lo vamos a ver. Entonces vamos a hablar de la primera parte. Entonces, nuestros epitelios y mucosas, ¿no? Están dentro de estos componentes de la inmunidad natural, como les digo, nuestra piel inclusive. Entonces, es importante saber de que ellos son la primera línea de ataque, ¿no? Digamos, fagocitan, es decir, comen a microorganismos extraños para poder eliminarlos, ¿no? Y emplean no solamente eso, sino otro tipo de mecanismos, sustancias y otras que van a empezar a matar a esas células, ¿no? Que son, eh, digamos, algunas sustancias como interferones, como lisocimas y demás, ¿no? Eso es lo que más o menos es un esquema en el cual les puedo mencionar justamente de esta inmunidad innata. Microorganismos o patógenos extraños que son reconocidos en primera instancia por células de nuestro cuerpo, ¿no? De forma general, de epitelio, mucosas. Epitelio hablo con epitelio del cerebro, del pulmón, de los diferentes órganos, ¿no? Reconocen a estos gérmenes y prácticamente hacen una cascada de digamos, de una acción para poder ir eliminándolas. Bien, o bien comen a este patógeno y lo eliminan, o bien llaman a otro tipo de células, como en este caso son algunas células de linfocitos T, para poder ayudarles a eliminar justamente esos patógenos. Y estos justamente secretan otro tipo de sustancias como citoquinas
y demás para poder eliminarlas, ¿no? Pero todo este proceso produce ¿qué? Una inflamación, que a la larga, obviamente, el cuerpo va a determinar, ya, ok, sucedió el evento, sucedió la guerra, y luego voy a empezar a eliminar a esas células que justamente contienen esos gérmenes aún dentro para evitar de que estas ataquen al cuerpo a través de ciertas sustancias. Bien, ¿no? Porque es como decir, si lo hablamos de esta forma, ¿no? En una guerra, igual los cuerpos, los cadáveres que están en el campo, ¿no? Pueden generar ciertos olores, ¿no? En los muertos, al final. Entonces, lo que hacen las células es retirar justamente esos cadáveres para que todo quede normal, ¿no? Porque si no, imagínense las sustancias que se generarían dentro de nuestro cuerpo. Y la otra clasificación es la inmunidad adaptativa. Esto ya viene de hace mucho tiempo atrás, es justamente lo que reconoce y memoriza los gérmenes extraños que entran a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Más que todo se basa en dos tipos de células muy importantes, que son los linfocitos T y los B, receptores únicos, y sus características son muy diferentes a la inmunidad innata o natural, ya que esta inmunidad adaptativa lo que hace es tener que asegurar la respuesta inmunitaria frente a un organismo extraño, ¿no? Para que lo reconozca en el tiempo. Diversifica al sistema inmunitario para que pueda reconocer a todos los gérmenes, todas las enfermedades posibles. Imagínense, poder adiestrar a millones de células, es la maravillosa de nuestro cuerpo, poder adiestrar a las millones de células para poder identificar a ciertos gérmenes. La memoria, que ya les había mencionado anteriormente. Expansión clonal, ¿qué quiere decir? Que ante un evento extraño, ante un germen extraño, el cuerpo no solamente lo ataca con uno, sino empieza a generar más células para poder atacar y prevenir que haya otro germen, ¿no? Como que están, digamos, pendientes de que no haya otro más y poder atacarlo en ese momento, ¿no? Justamente también especializa nuestras células para generar justamente esta reacción de forma óptima, y también permite al cuerpo recuperar la respuesta, ¿no? De modo que pueda responder de forma eficaz. Y la falta de reactividad frente a lo propio, o sea, que quiere decir que impide que el cuerpo se dañe después de todo este proceso de ataque, se autoataque, ¿no? Entonces está mediante estas dos tipos de inmunidad. ¿Y cuáles son las células claves que intervienen en justamente todo este proceso? Son cuatro muy básicas que tenemos que aprender, porque en realidad la inmunología es muy complicada. Las cuatro células claves son los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos y las células NK o natural killers, ¿no? La T, por ejemplo, en primera instancia reconoce al agente extraño y a través de un receptor, llamémoslo de esta forma, ¿no? Digamos un policía de menos rango captura a un extraño, a un sujeto extraño, a alguien que ha robado, y lo lleva a un agente superior. Ese agente superior reconoce a ese agente extraño y dice, ok, ya sé quién es, entonces voy a ir a las diferentes comisarías a poder mencionarle quién es ese sujeto para evitar de que, o las características de ese sujeto para evitar que suceda un evento nuevamente igual. ¿No? Eso es ya el segundo que reconoce, ya son los linfocitos B. Y los macrófagos y las células NK son los que ya están en la calle, ¿no? Tratando de evitar de que sucedan, digamos, algún tipo de infección, digámoslo así, en nuestro cuerpo, ¿no? Porque fagocitan, comen a los dos patógenos y las NK los destruyen en su totalidad. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, que hay dos respuestas, una respuesta celular, ¿no? Los cuales tiene que ver con la fagocitosis y, y justamente la presentación a este linfocito T mediante otra célula para que pueda reconocer el germen extraño. Y la respuesta humoral tiene que ver también con la producción de anticuerpos para la defensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya el germen ya es reconocido, ya se sabe quién es, el cuerpo genera anticuerpos para poder defenderse frente a una segunda infección o digamos, afectación por algún tipo de patógeno. Aparte que lo neutraliza también, ¿no?
Se unen directamente los patógenos para tratar de frenar que sigan su réplica a través de estos anticuerpos, ya que cuando ingresa un agente extraño, los anticuerpos se pegan a este agente extraño para evitar que éste se pegue a una célula. Es como decir, eh, le colocamos no sé, a este asaltante o a este agente de mal vivir, este malhechor, le colocamos púas a su alrededor para que no haga, no realice un ataque hacia otra persona o no le robe a esa otra persona, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es el anticuerpo y esa es la forma de cómo neutralizarlo. ¿Y qué más? Bueno, la célula también lo opsoniza, lo cierra, lo marca. Él es el ladrón, él es el causante de todo esto, para que el resto lo pueda reconocer a nivel celular. Muy bonito, poco complicado, pero muy bonito. Entonces, tenemos estas dos imágenes para poder justamente mencionar. Vamos con la parte derecha, que es lo primero que les había dicho, que justamente los microbios, microorganismos ingresan a nuestro cuerpo, son fagocitados en algunos casos o son captados por cierto tipo de células para poder hacer que el resto de linfocitos puedan reconocerlos, los B sobre todo, los B y los T, pueden reconocerlos y pueden atacar con el tiempo. Y estas células que justamente absorbieron estos gérmenes y todavía continúan vivas con los gérmenes dentro, lo que hace el cuerpo es ir y matarlas con las NK, con las natural killers también, para evitar de que generen una enfermedad o una infección posterior. Y la inmunidad humoral justamente es esto que le digo, ¿no? Para bloquear, ¿no? Eliminar los microbios que se encuentran todavía circulantes. Esto es parte de esa cascada digamos, de ingreso de estos gérmenes. Como le digo, se presentan, se sabe quién es, se expanden las células, digamos así, para poder identificar más gérmenes, más patógenos. Se generan anticuerpos para poder, digamos, englobar a este germen y evitar de que se contagien más células. Luego ya se genera una especie de memoria, ¿no? Posterior y las células que justamente cuentan con esta infección dentro tienen que morir de todas maneras por una apoptosis. ¿Cuáles son los órganos del sistema inmunológico? Son muy importantes saber esto también. Hay dos tipos de órganos muy importantes que son los órganos primarios y los órganos secundarios. Los primarios, ¿no? Son más que todo la médula ósea y el timo, ¿no? Donde los leucocitos, en este caso nuestras células de defensa, maduran, crecen, se van desarrollando poco a poco hasta poder, digamos, tener la capacidad de poder realizar todas esas acciones que hemos visto anteriormente. Y los órganos secundarios, ya los vamos a ver, son los ganglios linfáticos, el vaso y también se habla del MALT, que son tejido linfoide asociado a mucosas, es decir, la parte intestinal. Es por ello que es importante también, antes de que lo olvide, recordar que nuestra microbiota es muy importante para nuestra defensa. Vamos a hablar un poquito de los órganos primarios. Los órganos primarios, como les había dicho, es la médula ósea y el timo y justamente producen estas dos células muy importantes para el ataque de los gérmenes, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces trabajan en conjunto para garantizar que nuestro cuerpo tenga la cantidad necesaria de células para poder defendernos. Se dice que sin estos órganos el sistema inmunológico no podría desarrollarse ni funcionar correctamente. Sin embargo, se conoce que hay personas que han sido operadas del timo, se les ha extraído el timo por diferentes tipos de enfermedades, pero sí pueden tener estas células en su cuerpo. No es necesario, oye, ya me extrajeron el timo, quiere decir que yo no voy a tener defensas. No. Ya en su momento se generó desarrollo de estas células, ¿no? T y B para poder llevarse a otras partes de nuestro cuerpo, a los órganos secundarios y poder ayudarnos a defendernos. Ya vamos a hablar de ello también. Entonces, esto es un gráfico como para poder identificarles cómo es que se inicia justamente todo este proceso de desarrollo de estos órganos o estas células blancas, ¿no? Los glóbulos blancos, que son los linfocitos T y B y justamente se desarrollan dentro de la médula ósea y del timo. En el timo inclusive se dice de que al inicio, pues,
perdón, en la médula ósea se dice que al inicio han sido desarrolladas en, en el saco vitelino y del saco vitelino luego al hígado a las 6 semanas de nuestro nacimiento y a los 5 meses después migran, inclusive. Y el timo, que es un órgano que está en la parte del tórax, ¿no? En la parte mediastinal. Esos dos órganos son los responsables de justamente la maduración de estas células, ¿no? Muy importante. ¿Y cuáles son los órganos secundarios? Cuando ya tenemos la especialización, la madurez de estos primeros células blancas, migran hasta los órganos secundarios para poder ayudarnos a defender. Los órganos secundarios, ¿no? Justamente es donde se inicia justo la respuesta inmunitaria adaptativa que ya les he mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los ganglios linfáticos? Que son los órganos pequeños como frejol, que algunos de repente se pueden palpar en las zonas del cuello, en las zonas de la axila, en las zonas de la ingle, ¿no? En otras zonas cervicales inclusive también hay. Y a veces cuando se agrandan es porque hay un proceso, digamos, que se ha desarrollado o se está desarrollando. Un proceso infeccioso, un proceso viral, un proceso patógeno, parasitario o demás. Algunos dicen, doctor, mira, tengo unos ganglios acá grandes, no sé. Y entonces uno hay que ir buscando, ¿no? Yo particularmente cuando examino la parte de las orejas, el cuello y veo ganglios, garganta, aquí está el proceso. O los oídos, aquí está el proceso. O la parte inguinal, ver si de repente no hay una infección urinaria u otra cosa más adicional, ¿no? Es por eso el aumento de los ganglios. El vaso, que es un órgano muy importante que está localizado en la parte, bueno, en las personas normales, digo porque también puede haber un cambio de posición de órganos en algunos casos, pero en las personas normales se encuentra en el lado izquierdo y justamente corresponde a todo un sistema muy bueno, muy bonito que es el sistema esplénico y es el órgano abdominal que filtra justamente la sangre y elimina las sustancias viejas o dañadas, ¿no? Algunas veces dicen, uy, me duele el lado izquierdo, de repente es el vaso, ¿no? Algunas veces quizás han identificado ello, ¿no? Porque están habiendo un proceso inflamatorio de repente más agudo en ese momento que hay que evaluar. Y los tejidos linfoides asociados a mucosas tiene que ver mucho con el tema intestinal y también con el tema de algunos órganos como las amígdalas, ¿no? Y cierto tipo de órganos como los apéndices y placas de Peyer. Protege las superficies, las mucosas del tracto digestivo, respiratorio y urogenital. Y es la primera defensa contra estos microorganismos que ingresan justamente a estos órganos o cerca a estos órganos. Entonces tenemos esta imagen de los órganos linfoides secundarios. Se dice más que, por ejemplo, en el ganglio linfático hay aumento más de los linfocitos T, inclusive, ¿no? Los que van a detectar, digamos, a través de otras células, los primeros gérmenes, digamos, para poder llevar luego los B. En el vaso, los linfocitos B, que predominan más todavía, y hay una mixtura en los MALT, ¿no? Que son en las placas de Peyer, en los apéndices, en las amígdalas y demás, ¿no? Entonces, esos son los órganos principales de nuestra inmunidad. Alguna vez quizás hayan escuchado, oye, les trajeron el vaso a cierta persona y tiene que tomar inmunosupresores, ¿no? O inmunomoduladores también, para poder ayudar a que el organismo pueda defenderse, ¿no? Estos órganos sí son más importantes, ¿no? En las personas que han tenido, por ejemplo, resección intestinal, también importantísimo porque quizás no desarrollan de una forma adecuada estos MALT. Entonces, por lo tanto, los linfocitos que ya maduraron ya no están allí, entonces hay que recurrir a un tema de defensa. Y los ganglios linfáticos hay algunos que también igualmente, ¿no? Han tenido que ser reseccionados por diferentes tipos de enfermedades, porque los ganglios linfáticos tienen una comunicación extensa en todo el cuerpo. Ellos sí se comunican por todo lado, ¿no? Tienen comunicación de arriba para abajo, derecha, izquierda, por todo lado. Entonces, quiere decir que son órganos muy esenciales para nuestro cuerpo. Justamente el tema de las enfermedades, ya hablando de forma en concreto, esas enfermedades que acarrean o que intervienen en esta mal actuar, digamos, de nuestro sistema inmunológico,
es justamente las inmunodeficiencias. Y dentro de ellos tenemos dos enfermedades muy importantes, ¿no? Que es la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El virus que ataca a nuestro cuerpo y desarrolla el SIDA. Y otra enfermedad que también tiene que ver con el tema de deficiencias de estos linfocitos, que es la enfermedad de George también. Entre otros tipos de enfermedades, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco. Y también la inmunidad, la autoinmunidad. Nuestro cuerpo también puede tener un efecto sobreexagerado de distinguir entre las células o, las situaciones propias y extrañas que ya hemos visto anteriormente. Pueden atacar a nuestro cuerpo, imagínense, ser atacados por nosotros mismos, ¿no? A través de diferentes mecanismos que suceden, inmunológicos extraños, y que es un poquito más complicado de poder explicarles. Sin embargo, quería mencionarles que existen justamente estos mecanismos como del mimetismo, ¿no? Las células, los patógenos, son parecidos a nuestras propias células, imagínense. Entonces, es como tener un gemelo bueno y un gemelo malo, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo lo detecta como, es parte del medio ambiente, es parte de la célula, de la sangre. Entonces, no lo mata, pero sin embargo, este malo empieza a hacer diferentes acciones. Hay un fallo en la tolerancia central y periférica, que quiere decir que no hay un buen desarrollo de los linfocitos, ¿no? O de todo este mecanismo de defensa. Producción de autoanticuerpos de forma sobreexagerada por temas genéticos, y la inflamación crónica tisular también. Algunas de las enfermedades que justamente desarrollan todo esto es el lupus, ¿no? Que ataca los diferentes órganos, las artritis reumatoide, las diabetes tipo 1, las esclerosis múltiple y las tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, imagínense, ya saben por qué en todo caso se desarrollan estas enfermedades, ¿no? Por un autoataque. Y hay desarrollos también de hipersensibilidad, ¿no? Hablando de esta forma exagerada también de responder al mecanismo de defensa, tenemos diferentes enfermedades. ¿Y por qué se dan? Por diferentes mediadores, ¿no? O diferentes mecanismos, que son cuatro. Uno de ellos es la de tipo 1, que es mediada por sustancias como denominadas inmunoglobulina C, las cuales, por ejemplo, originan alergia, asma alérgica, anafilaxia y demás. ¿Les ha pasado que quizás algunas veces han estado comiendo durante buen tiempo, durante varios años, mariscos, pescados, y de un momento a otro desarrollan una alergia? Doctor, pero qué raro, si yo siempre he comido este tipo de alimentos, y de un momento a otro empiezo a tener ronchas. Yo voy a dejar de comer mi rico ceviche, no sé, en Perú, ¿no? Y ahí hay que identificar si ha sucedido una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Los de tipo 2 y 3 tienen que ver mucho con los anticuerpos que atacan a nuestras propias células, como en el caso de las anemias hemolíticas y los lupus, artritis reumatoide, ¿no? Que son efectos de una alteración inmune de los tejidos. Y la tipo 4, que es la tipo retardada, mediada por los linfocitos T, aparece a las 24 a 72 horas después de una acción o de una afección, como en este caso la dermatitis de contacto, o los rechazos a trasplantes, o la reacción a la tuberculina, ¿no? Algunas veces para colocar, eh, por ejemplo, penicilinas, ¿no? Se hace cierto tipo de pruebas en la piel, se coloca en la piel una pápula, ¿no? Una pequeña cantidad de penicilina, para poder identificar si nuestro cuerpo puede aceptar o no esa penicilina. Porque la mayoría de personas menciona que son alérgicas a las penicilinas. Entonces, si a las 48 horas, ¿no? O después de las 24 se genera una reacción alérgica en esa zona, quiere decir que estamos ante un efecto de hipersensibilidad tipo 4, ¿no?
Igual la de dermatitis de contacto, ¿no? Doctor, ¿qué pasa? Porque, mire, me salió unas lesiones aquí en la piel, unas tiras rojas. Y averiguando e investigando, estas personas han tenido de repente contacto quizás en un campo con una sustancia, ¿no? Dentro del, 24 horas después de, y desarrollan justamente esas reacciones de hipersensibilidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nosotros para poder tener un sistema inmunológico fuerte es importante justamente decisiones muy importantes con nuestra salud, hábitos saludables y decisiones muy fuertes, llamo muy fuertes porque también eh, bueno, el día de ayer tuve una evaluación gástrica y necesito ahorita una decisión muy fuerte para poder equilibrar un poquito también mis hábitos de salud con respecto al tema gástrico. Decisiones conscientes en nuestro estilo de vida. Vamos a fortalecer nuestras defensas para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a las enfermedades. ¿De qué forma? Con alimentación saludable, ya lo vamos a ver de aquí, y ejercicio regular. Es importante ello, porque la oxigenación, el hecho de poder recibir, si es posible, vitamina D de parte solar, va a ayudar a nuestro cuerpo. Hábitos saludables, entonces alimentación balanceada, rica en vitaminas y minerales, un sueño adecuado, por lo menos de 7 a 8 horas cada noche. Hace poco tuve una paciente que llegaba con cefaleas frecuentes y es docente. Entonces ella me dice, le pregunto, ¿a qué hora te acuestas? ¿No? Porque vivía siempre enferma. ¿A qué hora te acuestas, doctor? Con todo lo que tengo que hacer, me acuesto hasta la 1. ¿Y a qué hora te levantas? 5 de la mañana. Le digo, duermes 4 horas. Adecúa tu cuerpo de forma que puedas hacer todo lo posible, todas las cosas que tengas que hacer hasta las 10 o máximo 10:30 de la noche. Duerme lo adecuado. Levántate sí a las 5 de la mañana y esas 2 horas que avanzabas de 10 a 12 o a 1, avánzalas de 5 a 6 o a 6:30. Y después te preparas tu desayuno y vas al colegio a hacer tus labores. Es importante el sueño. Y eso también va a ayudar a que las personas puedan mejorar su salud. Un ejercicio regular, moderado por lo menos de 30 minutos diarios. Los que de repente no puedan llevarle el ritmo por ahí, si está conectada Silvia, de repente 1 hora, pero 30 minutos si quieres adecuado. Es lo mínimo que puedes hacer por tu salud. Manejo del estrés mediante técnicas de relajación también. Recuerden que todo nuestro cuerpo está muy modulado por nuestro estrés. Puede inclusive haber efectos de un autoataque a nuestras células por el tema del estrés. Imagínense qué tan potente es nuestro cerebro, nuestro sistema inmunológico. ¿No? Yo creo que más de ustedes acá debe estar estresado y de ese porcentaje asumo que el 70 debe estar con alguna enfermedad. Entonces tomen conciencia de ello. Y una nutrición inmunológica. ¿De qué se trata esto? Y algo que me apasiona y que de repente en muy próximas oportunidades les voy a sorprender con algunas cosas. Es importante tener alimentos ricos en vitaminas C, D y zinc, ¿no? La vitamina C justamente es un potente antioxidante. Estimula justamente la producción de glóbulos blancos. Y ahí tenemos algunos alimentos como recomendables, ¿no? Kiwi, pigmentos, fresas y brócoli, ¿no? La dosis recomendada está en 75 a 90 miligramos diario para los adultos. Y la vitamina D, no, hablo al zinc primero. Ya van a saber por qué. El zinc es esencial también para nuestro desarrollo y también muy importante para el tema de la homeostasis o el equilibrio intestinal. Entonces estamos hablando de la parte del malta. Hay algunos alimentos que son, bueno, recomienda justamente esta bibliografía, carnes rojas, mariscos, legumbres, nueces, ¿no? Que participan en más de 300 reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo. Y la vitamina D, muy importante, regula todo nuestro sistema inmune, nuestra inmunidad innata y nuestra inmunidad adaptativa, lo que ya les he mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son las fuentes importantes de vitamina D? Exposición solar, pescados, huevos, lácteos fortificados. Su deficiencia se asocia a infecciones recurrentes.
Hay estudios, ¿no? Antes de seguir, hay estudios en los cuales se ha visto de que digamos así, que las deficiencias de la vitamina D y el hecho de poder adicionar vitamina D a la alimentación genera en nuestro cuerpo digamos, esas defensas que necesitamos realmente. Muy diferente a alguien que quizás no las esté consumiendo. Todavía estos estudios, si bien es cierto, tienen estas conclusiones iniciales, todavía siguen en el curso, siguen en el tiempo, evaluándose para saber si son ciertas o no, pero hasta ahora se han identificado que sí, sí resulta. ¿Y cómo adquirimos vitamina D? Bueno, abran su ventana, señores, señoras, señoritas, jóvenes. Afuera hay harta vitamina D. Doctor, me debo de quemar, me debo ir al sol, debo solear, me debo tener no sé, debo de terminar negrito, con cuerpo caribeño, así, piel caribeña. No, 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 no. Hay una dosis recomendada y un tiempo de exposición solar. Ya lo vamos a ver también. Entonces, y hay alimentos que también poseen vitamina D. Ahí ven, ¿no? Los pescados, algunos alimentos también, como algunos hongos también. Entonces, la ingesta adecuada hace que nuestro cuerpo, al exponerse al sol, cambie y al tomar ese tipo de alimentos ricos en vitamina D, transforme justamente esos rayos solares en vitamina D en nuestro cuerpo, ¿no? Se almacena en nuestro hígado y va recirculando, ¿no? En él para evitar la sobrecarga de vitamina D también, y lo pasa tanto a la parte renal como para ayudar también en la absorción de calcio, ¿no? Porque por ahí también se nos puede escapar ciertas sustancias en nuestro cuerpo, y también a la parte intestinal para la absorción de nutrientes importantes para nuestro cuerpo. Y como ven al lado derecho, dice la importancia inmunológica de la vitamina D. Va a regular todo este sistema inmunitario que antes les he mencionado, ¿no? Muy importante saber esto, porque yo le he tomado en primera instancia para que ustedes sepan cuál es el mecanismo general y sepan por qué la importancia de la vitamina D. Y no les hablo solamente de la vitamina D, porque el flyer decía el omega y el sistema inmunológico. ¿De dónde está el omega aquí? ¿Quieren saber dónde está? ¿Quieren saber? Vamos aquí. Aquí, nuestro Balance Oil, un omega de alta calidad, excelente, sobre todo porque tiene un, un proceso o un adicional, digamos, totalmente natural, que son los polifenoles, que justamente le dan ese tiempo de vida en nuestro cuerpo de 35 horas, y sobre todo, ¿qué es lo que tiene? La mano izquierda, ustedes lo ven, ¿qué dice ahí? Vitamina D3 de tipo liposoluble, que se puede absorber de una forma fácil para nuestro cuerpo. Entonces, imagínense modular nuestras células, poder desinflamarlas y poder ayudarla a defender a nuestro cuerpo, algo genial, algo totalmente genial que nos puede ayudar a todas las etapas de vida. Doctor, pero le hago chupar un montón de naranja, mijo. Está bien. Vitamina C. Zinc está tomando, podría adicionar, pero la vitamina D, si la tenemos del sol, no vamos a estar tanto tiempo expuestos al sol. Obviamente, por el tema de la capa solar, a veces nos puede ocasionar cánceres también, inclusive, pero se recomienda una exposición aproximadamente de unos 20 minutos al sol, ¿ya? Los bloqueadores justamente tienen ese efecto, bloquear justamente el efecto de los rayos solares para conversión de la vitamina D. Y bueno, como siempre, obviamente nos corremos del sol, siempre paramos en la sombra o paramos en nuestras oficinas, en nuestra casa sin recibir a veces vitamina D. O a veces somos de las personas que dicen, ay, hace mucho sol, hoy día no salgo, o salgo mejor en la noche, ¿no? O en la noche salgo a correr, ¿no? Entonces, les dejo por ahí algo para que lo analicen. Justamente nuestro omega 3, nuestro Balance Oil de Cincino, tiene 18 afirmaciones aprobadas por esta Asociación de Entidad de Alimentos Seguros europeas. Y dentro de lo verde ven lo más importante. Y voy a mencionarlo desde
la función cerebral normal, una función cardíaca y una función inmunológica normal. Llámese por qué, por la vitamina D que tiene nuestro Balance Oil. Nuestro Balance Oil en 12 mililitros, ¿no? De nuestro omega 3 contiene 20 microgramos de vitamina D. Ya vamos a ver el requerimiento. Conclusiones al final es de mantener un sistema inmunológico fuerte, requiere un enfoque integral, ¿no? Por el tema de hábitos saludables, medidas preventivas, vacunación también es importante, señores, porque las vacunas han ayudado durante varios años a que no evitemos morir de diferentes enfermedades. Bueno, hay algunas discrepancias con respecto a la última enfermedad que hubo que lamentablemente mató a miles de personas, que es el tema del COVID. Hay bastantes discrepancias y bueno, no voy a ahondar en el tema. Sin embargo, es importante la vacunación en nuestros pequeños, desde que nacen, darles todo el proceso de la vacunación. La alimentación balanceada y consultar sobre todo a tu médico cualquier síntoma persistente, ¿no? Ya que ya les había mencionado que hay ciertas personas que han tenido que ser operadas de órganos linfoides secundarios o órganos linfoides primarios por diferentes afecciones. Es importante que puedan identificar ello. Y esto es como último, por la vitamina D. Ya han visto la primera parte, ya han visto la segunda parte y la tercera parte, en la parte baja, dice dosis y niveles recomendados. Deficiencia de vitamina D, menores de 20 nanogramos o microgramos por mililitros. Insuficiencia de vitamina D, entre 20 a 30 eh, miligramos por decilitros, ¿no? Y la forma más óptima o la cantidad óptima de tener una excelente, adecuada vitamina D es de 40 a 60 nanogramos. ¿Ya? Entonces es importante tener entre esos valores de omega 3 perdón, de vitamina D en nuestro cuerpo. Ya estoy enamorado del omega 3 porque ya lo menciono cada rato. Pero es importante saber ello. Es importante saber que nuestro cuerpo también amerita estas sustancias muy importantes que son antiinflamatorios, estas sustancias muy importantes que son reguladores de la inmunidad. ¿Ok? Entonces termino con esta última, Alex, ya no me bote. Con esta última diapositiva, en la cual pues se representa que nuestro cuerpo obviamente siempre va a estar alerta y contento de poder defendernos ante cualquier patógeno. Y una vez que lo reconozcan ciertas sustancias, en este caso es una sustancia, es una célula dendrítica, presentándole al linfocito T justamente el germen, mira, él es el responsable, y el otro lo mira como un policía, ¿no? Entonces nuestro cuerpo actúa de esa forma, identificando, eh, bloqueando, neutralizando, matando. ¿Para qué? Para que nuestro día a día sea de lo más genial. Alex. Doctor, muchísimas gracias por esta clase. No, yo estaba fascinado. Explicó algo complejísimo para entender para la mayoría de nosotros y lo hizo de una manera muy sencilla y muy amena. Y no sé si nos puede regalar todavía unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la podamos ir resolviendo, ¿le parece? Por supuesto. Excelente. Déjeme ver si ya tenemos algunas preguntas por aquí. Si no, de seguro ahorita van a irlas escribiendo. Si pueden ponerlas ahí en el chat y aprovechamos toda la experiencia del doctor José. Vamos a ver. La inmunología es bien complicada, de verdad. Y cuando uno ubica, inclusive en el Google, inmunología, lo primero que les aparecen son cosas que, si uno no es personal de salud, eso es chino, ¿no? Es absolutamente es así. Y he tratado de masticarlo para poder también enseñarles como me hubiese querido que me enseñen a mí. Se ve y lo hizo muy, muy bien. Me gustó mucho la metáfora que hizo ahí con el policía y el ladrón y todo. Y aquí ya empiezan ahora sí las preguntas. Me pregunta por aquí, ay, déjenme ver porque se me movieron. Teresa Lourdes pregunta, ¿qué dosis es la determinada para alguien de 40 años? Pero no dice de qué producto, me imagino yo que del Balance Oil. Ah, sí, aquí lo puse más abajito. ¿Qué dosis sería la determinada a utilizar de Balance Oil para un paciente de 40 años?
Hay que medir siempre el peso, Teresa. En un adulto siempre es por 0,15, el peso por 0,15 y es una dosis diaria, una al día. Y en un niño, la adición también es 0,12 por kilo. Recuerden que en cada dosificación van a tener un porcentaje de lo que es la vitamina D, también inclusive en nuestro Balance Oil. Y bueno, a futuro, porque creo que en Latinoamérica aún no está, cuando llegue el test de vitamina D va a ser algo genial porque vamos a poder identificar más aún si realmente estamos recibiendo vitamina D para poder mejorar nuestras defensas y nuestros huesos. Sí, ya lo estamos esperando. Y aquí Maritere desde Guadalajara nos pregunta, mencionó algo sobre el lupus. ¿El omega 3 ayuda a mejorar el sistema inmunológico? Recuerden que todo esto es un suplemento, es muy aparte de su tratamiento, su alimentación y su suplemento. Esos tres deben de ir de la mano con su actividad física, si es posible, un buen estilo de vida. Y sí, en realidad, como ya le había mencionado, hay ciertos tipos de respuestas inmunitarias, ¿no? En este caso, la tipo 2, tipo 3, que tienen que ver con el tema del lupus. Y es muy importante, si es que no hay ninguna contraindicación, sí podría tomar nuestro Balance Oil para poder mejorar. Por aquí, Sarita Pizarro nos pregunta, doctor, buenos días. Una consulta a las personas con cáncer en la sangre. ¿Pueden tomar el omega de cincino? Claro, siempre y cuando no sea una enfermedad, digamos, que tenga que ver con el tema de la coagulación. Recuerden que el Balance Oil lo que hace es mejorar la viscosidad sanguínea. Entonces, ya de por sí estas personas, si tienen una sangre como el agua, ¿no? Así tal cual como el agua, entonces podría haber alguna afectación, algún sangrado. Entonces, si es que no hay ninguna afectación de esa forma, puede tomarlo. Excelente. Y creo que la última pregunta que tenemos por aquí no tiene nombre, está como iPhone. ¿Me puede ayudar el Balance Oil, me imagino? ¿Me puede ayudar a mi falta de memoria y concentración? Claro, obviamente que sí, tiene EPA y sobre todo DHA, DHA de calidad y sobre todo tiene polifenoles. Es el único que es el único que tiene este componente, que vas a tener un DHA circulando 35 horas en tu cuerpo, entonces tu cerebro va a estar bien nutrido. Y se nos coló una pregunta más, doctor, así que le quitamos un minutito más. Pregunta Gisela, ¿en cuánto tiempo puedo percibir los cambios si mantengo buenos hábitos saludables con este suplemento? Va a depender mucho de algo muy importante, de un test, de un examen llamado Balance Test. Este test examina justamente nuestro nivel de ácidos grasos omega 6, 3, omega 9 y 11 factores también de ácidos grasos, y de acuerdo a nuestro nivel de inflamación vamos a poder tener una respuesta. No es lo mismo que alguien que tenga un nivel de inflamación, bueno, lo normal es de omega 6, 3, omega 3, 1, y no es lo mismo que alguien que tenga 50 a 1 que alguien que tenga 106 a 1. Entonces, el tiempo de, digamos, de poder uno percibir cambios, de repente está en el tiempo o en la cantidad de inflamación. Puede ser 2 meses, puede ser 3, 4. Es importante saber ello primero, un test para poder examinarlos. Es lo que nos Excelente, caracteriza. doctor. Creo que son todas las preguntas. Bueno, aquí me preguntan, nada más que me lo pusieron en privado, por eso no se ve. Benjamín Bielek de Mérida, aquí en México, pregunta, ¿sirve para la esclerosis múltiple y en qué pudiera ayudar? Para la esclerosis, en realidad, como le digo, cada tipo de enfermedad siempre es importante evaluarlo con su médico tratante. Sin embargo, si no hay efectos, digamos, en el tema de la coagulación, le ayudaría en el tema de los dolores o cosas así, ¿no? Que tuviesen de forma general. La dosis igual ya le he dado la recomendación de 0,15 por el peso. Y igual, mientras vaya consumiendo la persona que en todo caso le recomendó el producto, o si en todo caso usted es socia, nos vaya avisando al equipo médico, gustosos de poder atenderle cualquier situación. Excelente. Y una última, doctor, ahora sí ya la última, la verdad. Dale, Bien, dale. pregunta, ¿me sirve o me ayudaría cuando me quitaron ganglios del cuello? En realidad sí, porque hay otros mecanismos también de defensa en nuestro cuerpo. Recuerden que no solamente son los ganglios, está el timo, de forma inicial, la médula ósea, también están el vaso, ¿no? El vaso y las otras células, las MALT, ¿no?
Entonces, todo esto es un mecanismo general. Si no hay uno, el otro compensa y así. Pero sí, es muy importante que puedan también ayudarse en este tema de la suplementación con nuestro omega 3, ¿no? Con vitamina D. Excelente, doctor. Creo que todas las preguntas fueron bien respondidas, ya no me quedó ninguna pendiente y solo me queda agradecerles por el tiempo que nos dio. Sabemos que es un tiempo muy importante también para su consulta y su vida personal y ya está siendo una constante aquí junto con nosotros, de los favoritos del público, lo sabemos. Así que fuerte abrazo hasta el Perú. Gracias por todo. Gracias a todos los que se conectaron y recuerden que el próximo Gracias, sábado Latinoamérica. un nuevo capítulo para que no se lo pierdan y corran la voz. Hasta luego, muy buen día.